El Evangelio de este domingo se encuentra en el relato de Mateo, capítulo 10, los versículos del 26 al 31. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en plena luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuerno? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Karl Barth, un teólogo protestante del siglo pasado, en plena experiencia posguerra, declaraba a los cristianos de su tiempo de que la Iglesia tenía una palabra que anunciar, una palabra que no iban a anunciar las autoridades, una palabra que no iban a transmitir los medios de comunicación, una palabra que no iba a decir el gobierno, sino que era una palabra que era propia de la Iglesia y de los discípulos de Jesús. Y esta palabra es la que nos declara y nos repite el Evangelio el día de hoy. No temáis. 3 veces le dice Jesús a sus discípulos en este texto, no teman. Y esto responde a las preocupaciones que vivían los cristianos y cristianas del siglo I, que están viviendo la experiencia de ser expulsados de las sinagogas producto de profesar la fe en Jesucristo. El Evangelio en el día de hoy nos va a presentar cómo el camino del discipulado está marcado por el sufrir, y por el sufrir el cuerpo, por el sufrir persecución. Pero el Evangelio va a resonar como una palabra de confianza y de fe para nosotros también en este tiempo, donde Jesús, en medio del dolor, en medio de la desesperanza, en medio del desconsuelo, le dice a sus discípulos, no teman, miren los pájaros, el Señor conoce hasta sus cabellos, Dios tiene todo en sus manos para decirnos, en otras palabras, a nosotros, confiemos, todo está en la mano de Dios. En este texto hay una invitación a pasar del sufrimiento al aliento. Este relato está en medio del envío que Jesús realiza a los 12. Y en medio de las instrucciones que Jesús le da a sus discípulos, les alude de que van a haber persecuciones, que van a haber sufrimientos. Y les insiste en reiteradas ocasiones que no deben tener miedo, que no deben temer ante lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque al igual que en los tiempos de Jesús, los discípulos y discípulas de Jesús vivimos constantemente ambas emociones. El miedo, la desesperanza, el sufrimiento, el temor son parte de nuestra cotidianidad. Y es ahí donde Jesús nos invita ahora a dejar el sufrimiento y mirar con los ojos de la fe. La fe es reconocer, como dice el texto, que hay alguien que derriba todas las cosas. La fe nos invita y nos proporciona la confianza de que el poder de Dios está trabajando de maneras impensables en medio de las situaciones que podemos estar viviendo. En el texto hay sufrimiento por la persecución, pero también habla de sufrimientos físicos, de dolores cotidianos, de experiencias tan relacionadas a lo que vivimos a diario. Es este texto el que sirve de inspiración para muchos cristianos y cristianas en los primeros siglos para declarar en medio del miedo y en medio del dolor de que Dios tiene una nueva posibilidad, y esa nueva posibilidad es la fe. La fe también se puede definir en este texto
como confiar en Dios. Confiar en Dios es dejar mis sufrimientos en sus manos. Confiar en Dios es dejar de confiar en mis propias fuerzas y aprender a disfrutar, aprender a confiar, a aprender a creer en que efectivamente todo reposa en las manos de Dios. La imagen de los pájaros que aparece en este texto, ya el Evangelio de Mateo la había utilizado en otros capítulos antes. En el capítulo 6 el evangelista declara: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y añade: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad en todas estas cosas. Un Dios que se encarga de todo, un Dios que sabe lo que necesitamos, es el Dios que nos quiere presentar Jesús. A la luz de este relato, se experimenta este Dios en los momentos difíciles, en los momentos de desánimo, donde aparece la reiterada voz de Jesús, que incansablemente nos está repitiendo como un mensaje del cielo, que no temamos, para dejarnos en claro a nosotros y a nosotras que Dios tiene el control y maneja todas las cosas. Él nos cuida y de Él depende todo. Solo a nosotros nos resta confiar. Hermanos y hermanas, hay una palabra que nadie va a anunciar. Hay una palabra que es propia de la iglesia. Hay una palabra que solamente los discípulos y las discípulas de Jesús van a anunciar y declarar. Y esa palabra es que en medio de los momentos de crisis, en medio de los momentos de miedo, en medio de los momentos de desesperanza y sufrimiento, Jesús nos dice: no temamos. Y hay una confianza que los discípulos de Jesús debemos vivenciar, que es dar el paso complejo de poner la fe en práctica. Y que en este texto tiene relación a confiar plenamente en la providencia de Dios. Y eso significa vivir en la seguridad de que Dios cuida de nosotros, de que Él nos conoce, de que Él sabe nuestras necesidades y que eso en su palabra porfiadamente nos repite una y otra vez para que podamos activar en nuestra vida el don de la fe. Ante el sufrimiento, el desánimo, las contradicciones, el miedo, la porfiada esperanza del Evangelio y el mensaje de Jesús nos inspiran a seguir anunciando con fuerza lo que el Salmo del día de hoy también reclama. Y a mí, que estoy pobre y adolorido, dice el salmista, que me proteja, oh Dios, tu salvación. Que la salvación de Dios nos proteja, nos sostenga y nos llene de ánimo para alejar de nuestra vida todo temor, porque el Señor Jesucristo, el que resucitó, es el que está con nosotros y nosotras hoy día. Que el Señor bendiga su palabra.